Buenos días, feliz sábado. Da gusto ver la iglesia con gente. Teníamos miedo de que todo el mundo se hubiera ido entre peñas, pero no, vemos que quedamos un grupo bastante importante. Os damos a todos la más cordial bienvenida. Sentiros como en casa, la gente que estáis de visita, y los que sois de aquí cada sábado, pues bienvenidos y feliz sábado. Vamos a empezar el culto esta mañana entonando las estrofas del himno 261, Salvador, a ti me rindo. Os invito a poneros en pie para cantar el himno. Salvador, a ti me rindo, obedezco solo a ti, mi guiador, mi fortaleza, todo encuentro Cristo en ti. Yo me rindo a ti, yo me rindo a ti. Mis flaquezas, mis pecados, todo rindo a ti. Te confiesa su delito, mi contrito corazón. Oye, Cristo, mi plegaria, quiero en ti tener perdón. Yo me rindo a ti, yo me rindo a ti. Mis flaquezas, mis pecados, todo rindo a ti. A tus pies, Señor, entrego bienes, goces y placer. Que tu espíritu me llene y de ti sienta poder. Yo me rindo a ti, yo me rindo a ti. Mis flaquezas, mis pecados, todo rindo a ti. Oh, qué gozo encuentro en Cristo, cuánta paz a mi alma da. A su causa me consagro y su amor mi amor será. Yo me rindo a ti, yo me rindo a ti. Mis flaquezas, mis pecados, todo rindo a ti. Vamos a orar. Señor y Padre que estás en los cielos, te damos muchas gracias por este sábado, por el grupo de personas que estamos aquí reunidas, que tenemos ganas de encontrarnos contigo, ganas de aprender más de ti, de dar ese paso, de consagrar nuestras vidas a ti, de rendirnos a tus pies. Gracias, Señor, por la bendición que tenemos de que sigas buscándonos, de que podamos encontrarte cada día. Bendice esta mañana a Paco en la predicación, que todo lo que vaya a contarnos provenga de ti y que pueda ser un aliento para nuestro corazón. Te lo quiero pedir todo en el nombre de Jesús. Amén. Os invito a que abráis vuestras Biblias
y nos acompañéis en el texto de esta mañana, que se encuentra en Hebreos 11, versículo del 23 al 29. Hebreos 11, del 23 al 29. Por la fe, Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres durante 3 meses, porque lo vieron hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe, Moisés, ya grande, rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón y eligió antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Y consideró que el vituperio de Cristo es mayor riqueza que los tesoros egipcios, porque miraba el galardón. Por la fe dejó a Egipto, sin temer la ira del rey, porque se sostuvo como quien ve al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el exterminador no tocase a los primogénitos. Por la fe pasaron el Mar Rojo, como por tierra seca, mientras que los egipcios intentaron lo mismo y fueron ahogados. Primero que todo, deseo de todo corazón que la paz, el amor y la protección de nuestro Señor Jesucristo sea con todos hoy y eternamente. Que nunca os falte en vuestros rostros la sonrisa de la alegría de saber que sois amados y aceptados por Cristo, tal cual como cada uno de nosotros somos. No pretendo ni dar una clase de arqueología, ni hacer una historia comparada de las religiones, porque maestros tenéis aquí y de sobra me superan con creces. Pero acabamos de leer un pasaje que es absolutamente hermoso y muy conocido por nosotros, donde se nos describe la manera en la cual Moisés vivió y aspiró a cosas infinitamente superiores a las que él veía, a las que él sentía, a las que él palpaba y a las que él realizaba cada día. Yo desearía que la fe de Abraham, la fe de Moisés, la fe de Jacob pudiera tener algo que ver con nuestra propia experiencia, con nuestra vida, con nuestra esperanza y con nuestro futuro y destino. Yo sé que vivimos en un mundo que no es fácil, que es bastante complicado y complejo, que muchos de nosotros nos enfrentamos a dificultades y a problemas que a veces podemos preguntarnos, como cierta propaganda que dice, que me gusta analizarla, ¿y por qué a mí si yo no he hecho esto, si yo no he hecho aquello? Creo que algunas veces nos hemos preguntado, ¿por qué me pasan a mí estos problemas? ¿Por qué tengo que sufrir? ¿Por qué tengo que vivir? O quizás nosotros nos habremos dicho en otros momentos, es que Dios no me escucha, o Dios se ha olvidado de nosotros. Moisés tuvo que vivir en un contexto y en un ambiente que también era difícil, bastante complicado. Muchas de las plegarias que el pueblo de Israel había levantado delante de Dios parecían que no habían sido escuchadas. Y el pueblo de Israel, como nosotros, vivimos rodeados de personas que ni piensan, ni creen, ni siquiera se identifican con nuestro estilo de vida. Somos quizás un poco bichos raros. Recuerdo una de las expresiones que una de mis hijas me decía: papá, desde niña nos han considerado en el colegio como personas raras, diferentes. Ahora que son mayores, que están desafortunadamente lejos del ideal y del proyecto de Dios y de la aspiración mía, me dicen, ahora no queremos que nos vean como gente diferente, queremos ser un poco como lo es el mundo a nuestro alrededor. Y el pueblo de Israel vivía en un contexto del imperio egipcio. No vamos a hablar de todas las genealogías, ni todas las generaciones, ni todos los faraones. Ni siquiera voy a plantear un poco el pensamiento de cada uno de los dioses a los cuales el pueblo egipcio vivía. Pero era normal que tenían a Anubis, uno de los dioses más importantes dentro del panteón egipcio. O tenían la diosa León, como la consideraban, la poderosa, la fuerza, la que daba y creaba el origen de la vida. Tenían también
en su mente ese famoso ojo de Horus o la Udyat, que es el Dios que todo lo ve, que todo lo escrutina, que todo lo conoce, que estaba presente en cada uno de los ritos. Si veis, la mayoría de las representaciones egipcias aparece de una u otra forma la presencia de Judá. ¿Por qué no pensar también en aquella estela que representaba muy bien lo que era la presencia del faraón o de cualquier egipcio frente al juicio definitivo que tenían que hacer ante Osiris? Y que en el libro de los muertos, y ahora presentaremos rápidamente esa estela que aparece donde está grabado todo lo que sería el viaje de los muertos, hay una presencia del juicio frente al juicio de Osiris, donde la persona se va a presentar delante de Osiris en ese viaje del inframundo y tiene que ver si sus acciones han sido pesadas como justas o injustas, y si va a poder tener derecho a migrar en ese viaje hacia la intrascendencia del ser humano. El papiro de Ani es la presencia del faraón ante Osiris, donde hay un examen de su conciencia y donde él está haciendo uno de los ritos de celebración de perdón o de juicio. Aquí está el libro de los muertos, encontrado en la tumba de Tutankamón, donde se puede reflejar en esa famosa muralla todo lo que corresponde, cada una de las acciones, cada una de las presencias que tenía que realizar el pueblo de Israel, el pueblo egipcio, o cualquiera que viviera y conociera los fundamentos de la religión y de la filosofía egipcia. En el mundo egipcio existían muchos personajes que jugaban un papel importantísimo. Uno que era el faraón, que representaba a Dios en la tierra, que era hijo de Dios, que tenía en su esencia la divinidad. Y estaban los magos. Los magos los consideraban en el pueblo egipcio como las personas que tenían no solo una sabiduría superior, sino eran los únicos que podían estar en contacto directo con las fuerzas superiores, las fuerzas mayores, o podían estar en contacto con Dios. Y eran los magos los que podían interpretar, elaborar todo lo que sería el proyecto, tanto filosófico como político y social. Los magos eran los que podían dar la interpretación de los sueños, la interpretación de los hechos, y también eran los que aplicaban la sanidad en el pueblo de Israel. El pueblo egipcio estaba cargado de amuletos. Cada amuleto representaba algún aspecto fundamental de las divinidades o de las protecciones que ellos querían tener de esas divinidades. Los amuletos los podían preservar al pueblo egipcio del mal de ojo, del poder de Set, que es el dios del inframundo, el que daba la vida y la quitaba, y el que acompañaba y permitía que el faraón pudiera continuar su viaje. Hay el famoso nudo de Isis, que representaba esa cruz alzada también. No sé si vais viendo las imágenes y veis qué paralelismo muchas veces tiene con lo que nosotros en el mundo cristiano tenemos. La cruz alzada que unía los tres poderes y las tres divinidades. El escarabajo, ¿sabéis? En el pueblo de Israel el escarabajo, los animales tenían un papel, jugaban un papel importante. Dentro de la liturgia judía también los animales jugaban y representaban un papel importante. El escarabajo en el pueblo egipcio tenía un valor absolutamente trascendental. Los escarabajos se representaban de diferentes maneras. Aquí hay un lapiazul, que es una obra fantástica que creo que está en el Museo de Berlín. De manera que entre los dioses, los magos, los amuletos, el pueblo de Israel iba a vivir durante muchísimo tiempo. Yo repaso muchas veces la historia del pueblo de Israel, no solo porque es interesante como anécdota de historia, sino porque me presenta a mí personalmente la fragilidad del ser humano, lo efímero que es nuestra vida y cómo nosotros reproducimos muchas veces comportamientos y actitudes que ya se vivían en el pasado. Hace poco entrevistaban a un autor de un libro que ha dado base a una película. No voy a hacer la publicidad ni del libro ni de la película,
Pero el periodista le preguntó al autor de este libro, mira, ¿y de dónde sacaste el título? Porque eso me hace acordar a otro libro y otra película que pasó hace X tiempo. Y él dijo lo siguiente, es que no hay nada nuevo ni nada auténtico hoy en día. Todos bebemos y copiamos de lo que está a nuestro alrededor. Y todos, decía este autor, y todos nosotros reflejamos en nuestra vida, en nuestro lenguaje, lo que nos rodea y lo que se nos enseña y se nos acostumbra. Un pequeño paréntesis y ejemplo. Las personas que escriben por WhatsApp, las personas que escriben por email y las personas que escriben por cartas normales, redactadas, ¿utilizan el mismo lenguaje? ¿Utilizan la misma estructura de frases? ¿Utilizan las mismas palabras? Y no voy a decir que sea en deterioro o en detrimento de unos de otros, no juzgo culturas. Pero lo cierto es, TKM, te quiero mucho, en WhatsApp, TKM en una carta normal puede ser la sigla de alguna empresa multinacional. Y durante todo ese tiempo que el pueblo de Israel vino, que salieron de la Palestina, llegaron a Egipto, dice que las generaciones fueron desapareciendo una tras otra. Hablaba con la madre de Oscar, ¿dónde estás, cariño? Ahí. Ella me decía, yo tengo esta edad, no voy a decir, porque es joven. Dije, yo soy 3 veces joven. Ya no tengo la misma fuerza que cuando tenía 20 años, aunque tenga 3 veces 20 años recién cumplido. No podré correr 3 veces más rápido. Los años se nos desgastan, nuestro cuerpo se desgasta. Y tanto José como su familia, como el faraón que conoció a José, desaparecieron. Desaparecieron del panorama y también desapareció ese laxo, ese eje de unión y de comprensión y de tolerancia que existía en la época del faraón de José con la época del faraón que corresponde a Moisés. No tenía nada que ver. Durante 430 años, dice el libro del Éxodo, 430 años, el pueblo de Israel había vivido, ¿dónde? En Egipto. Es verdad que era en la parte norte de Egipto, el delta, la parte de Gosén, la más retirada de la zona del Bajo Egipto o del Medio Egipto, donde estaban las tumbas y los estamentos reales y faraónicos. Vivían en la zona más fértil y más alejada, es verdad. Pero durante 430 años, dice la hermana Guay, que el pueblo de Israel había perdido de vista primero, el concepto real de Dios. En general, había un resto, había un remanente, había un grupo de personas que sí permanecía fiel y que soltaba y que sufría de ver cómo nos íbamos desplazando de un lado a otro. 430 años. Si nosotros como adventistas, denominacionales, me refiero, llevamos unos 170 años, ¿sí o no? La iglesia adventista, ¿cuándo cogió el nombre? 1863. Recordar la historia de la iglesia adventista. No el día del chasco, sino el día de la denominación. Y hoy estamos acá y llevamos estos 170 años. ¿Es que vivimos de la misma manera el adventismo? Yo le decía a nuestro anciano, oye, vosotros venís con frac hoy todos. Yo con corbata y chaqueta. Mira, para no desentonar, me quito la corbata y la chaqueta. Antes era impensable, ¿sí o no, Roberto, predicar sin chaqueta, sin corbata? Al comienzo de nuestra iglesia, nuestros fundadores, la mayoría tenía una espesa que, si en los años 60, 70, 80, yo usaba una barba, ¿con quién me identificaban? ¿Con quién? En Latinoamérica yo sé con quién. Los movimientos revolucionarios, el Che Guevara y el movimiento hippie, haz él y no la, ¿de acuerdo? Hoy en día eso ha pasado a nivel secundario. Ahora, si imagináis como dice la hermana White, durante 400, más de 400 años, viviendo bajo todas esas imágenes que os he mostrado hace un momento, de dioses que eran representados con figuras que eran enormes, altísimas, donde se adoraba al toro, porque era la fuerza y la vida. No me extraña que el pueblo de Israel
le costará trabajo entender lo que acabamos de leer en la epístola de los Hebreos. Moisés actuó como viendo a quién. Qué contraste tremendo, tremendo, palabra de honor, entre el pueblo de egipcio, que estaba acostumbrado a ver esos enormes monumentos de las divinidades y del faraón, a un líder que se prepara en el desierto, que vive aislado de todos, y cuando va a hablar dice: yo vengo a hablar en el nombre del yo soy. Y actuó durante los 40 años en el desierto como viendo al invisible. La primera lección que yo quiero sacar de esta parte de ahora: no importa lo que el mundo nos rodee, no importa lo que el mundo nos ofrezca, no importa lo que nosotros veamos, lo más importante para nosotros es vivir como viendo al invisible, aceptando que las realidades no son las que nosotros contemplamos, no entrando en la filosofía platónica, no entrando en la filosofía de Aristóteles, ni entrando en cualquier otra filosofía, sino entrando en el concepto bíblico de viendo al invisible, el Dios que está presente, permanente, inmanente y trascendente en tu vida y en la mía. El Dios que me acompaña aunque no haya una respuesta precisa a mi dolor y a mi sufrimiento. No hay una explicación a lo que me está sucediendo. ¿Sabéis? El pueblo de Israel, dice que el pueblo de Israel clamaba a Dios, ¿sí o no? Clamaba a Dios, gemía a Dios. Y hay algo también, una lección hermosísima en esos textos que a mí me ayudan a comprender algo. Que yo puedo estar pidiéndole a Dios una vez, 2 veces, 3 veces. ¿Cuántas veces? Quizás toda mi vida, toda mi existencia, ver una respuesta a Dios y Dios la está oyendo. Pero hay una cercanía de ese Dios en las expresiones empleadas en el libro del Éxodo, y no voy a hablar del hebreo, que lo hablan los hebraístas, pero dice que Dios vio, Dios oyó y Dios vino. ¿Qué demuestra eso? Una cercanía de Dios a mi realidad, a mi amarga, triste y difícil realidad. Por muy feliz que yo sea, a mi lado hay o no hay tragedias, a vuestro lado hay o no hay sufrimiento. Anoche una hermana de la iglesia de Sagunto tiene 2 niños, vive en un piso aquí en Sagunto, sus hijos estudian aquí en el colegio. Una hermana que es fiel a Dios, la conozco, es amiga mía, yo traigo a sus niños al colegio. Oído bien, anoche a las 7 de la noche, habiendo dejado conectada una manta eléctrica, toda su casa se incendió. Aquí en Sagunto, en la área nueva. Más de 20 minutos tardaron los bomberos en llegar. Todo destruido. Ropa, muebles, pintora, que es ella, ya pinta cuadros en óleo muy bonitos, todos originales, todos quemados o dañados, estropeados. ¿Creéis que Dios no vio y no veía ese sufrimiento? El pueblo de Israel se queja y clama. La hermana White, cuando explica, dice que el pueblo de Israel, de un lado, adaptado a toda, absolutamente a toda la mundanalidad egipcia, a toda la idolatría egipcia, a todos los placeres egipcios, una parte del pueblo de Israel clamaba y decía: Dios mío, no puede seguir siendo así. Y cuando Dios manda a Moisés, le pide que Moisés vaya a buscar a su pueblo, dice claramente para mí 2 objetivos muy importantes. Vosotros sois mi especial tesoro. Contaba hace un instante sobre un alfiler que me regaló una iglesia, la iglesia de Jaén, un alfiler de corbata. No es el valor económico que pueda representar de corbata con una aceituna ahí. Ya sabéis de dónde estoy hablando, ¿no? La tierra de la aceituna y del ronquillo, Jaén. Y yo la quería ese alfiler porque era el recuerdo de mis 4 años de ministerio.
Yo siempre pido, no quiero homenajes, algo muy sencillo, muy pequeño, que no se note, que no se vea, que no ocupe mucho lugar en casa. Una plaquita pequeña y el alfiler. Llego a una iglesia, ven mi alfiler, veo al anciano que me mira, digo que aquí incomoda, y me dice, pastor, aquí no usamos eso. Me lo quité, lo puse en la chaqueta, y en un momento dado, en ese sábado que pasé con ellos, se me cayó y lo perdí. Eso no era el tesoro, el valor económico. El tesoro que era lo que representaba. Y Dios dice que el pueblo de Israel es un especial tesoro para Él. Y los tesoros los guardamos ¿dónde? Si pienso en los políticos y en los ricos, en los papeles de Panamá, en los bancos, en las cajas fuertes. Los piratas los enterraban debajo de tierra. Un tesoro es algo que uno quiere conservar a todo precio y que no se pierda. Dios dice que el pueblo de Israel es un especial tesoro para ellos. De manera que Dios quiere guardarlo, preservarlo. Algún día, si Dios lo permite, hablaremos de la misericordia de Dios y el pueblo de Israel si ha sido rechazado, eliminado o apartado del plan de Dios. Y después dice, yo voy a intervenir. Me voy a manifestar a vosotros. Voy a obrar con vosotros porque vosotros me seréis. Yo no sé, a ver, ¿alguien tiene el texto original en hebreo o se lo conoce en hebreo? Seréis no es un presente ni un pasado, ¿no es cierto? Lo menos que puede presentar es un ideal, una aspiración, pero eso es algo futuro, me seréis. El apóstol Pedro, en Primera de Pedro dice, ¿vosotros qué? Sois. Entre el seréis del Antiguo Testamento y el sois del Nuevo Testamento, un largo recorrido. Una nación santa, un pueblo santo y un reino ¿de qué? De sacerdotes. Si yo pienso en el contexto politeísta del pueblo egipcio, lo que tenía que haber representado para los israelitas, haber oído que ibais a ser una nación de sacerdotes, porque la casta sacerdotal en Egipto tenía un poder enorme, enorme. Y porque eran los que estaban en contacto con las divinidades. Y Dios le dice al pueblo común y corriente, a ti y a mí, nación santa, reino y sacerdote. Dios rompe con los esquemas, rompe con todas las tradiciones, con el peso que durante 458 años había obligado. Oscar, perdóname, tú dime hasta qué hora se va la gente antes que yo termine. Tienes todavía 15 o 20 minutos, no hay problema. Vale, de acuerdo. No me pasaré de 15 minutos porque me gusta ser puntual. Y si no, oye, podéis marchar, tranquilos, no hay ningún problema. Pero frente a ese proyecto de Dios, esa intervención de Dios, en un contexto donde era importantísimo la magia, oídlo bien, la magia, no había nada que no se hiciera con respecto a la magia, ¿recordáis? La serpiente y todo. ¿Por qué Dios se manifiesta con tantos milagros? ¿Por qué Dios se manifiesta con tantas plagas? Porque el pueblo de Israel está acostumbrado a la utilización de la magia en el contexto del pueblo egipcio. Y cuando Dios los saca y los va a sacar, cuando se presenta Moisés, el enemigo va a utilizar 3 estrategias para hacer fracasar el proyecto de Dios. No puedo extenderme en toda la historia de ese momento. Y Moisés va a tener que enfrentarse a una dificultad. Porque cada vez que Moisés habla al faraón, cada cierto periodo de plagas, ¿qué pasa con la actitud del faraón hacia el pueblo de Israel? ¿Es más misericordiosa? ¿Más calma? ¿Le facilita la carga? Al comienzo dice que el pueblo de Israel gemía porque la vida era dura, ¿sí o no? La hermana White nos cuenta en Patriarca y Profeta, dice que el pueblo de Israel, el pueblo egipcio se había enriquecido con la explotación laboral, ojo, ética profesional, ética situacional, ética moral, ética política y económica. Si tú trabajas para mí, yo tengo que darte el salario que es que justo. Los egipcios no solo daban el salario, sino que se enriquecían de ellos. Y cuando Moisés se presenta ante el faraón,
El faraón dice, es que porque estáis ociosos, porque no trabajáis, porque sois unos vagos. Por eso protestáis. Es verdad que cuando uno tiene todo el tiempo libre, se le cruzan los cables a uno y uno comienza a empezar tontería. Pero el pueblo de Israel no estaba con las manos cruzadas. El pueblo de Israel trabajaba duro. Dice Faraón, ahora cada vez que tú vienes acá, te agravo más la carga. Escuchadme, poneros en el lugar del pueblo de Israel, no en el lugar de Moisés, no en el lugar de Faraón. Si yo digo, confiad en Dios que os irá bien, y os viene un golpe duro al otro día que vosotros entregáis vuestro corazón a Dios, ¿qué es lo que solemos pensar la mayoría de los seres humanos? ¿Ah? ¿Que Dios se olvidó de mí o que Dios me lo envió? Yo tengo algo en mi corazón que me duele. Mis hijas, 3 de mis hijas pasan problemas, situaciones difíciles de hace muchos años. Lo conocéis vosotros. Mi familia. Yo desde niño conozco un viacrucis hasta el día de hoy. Pues una de mis hijas que está rebelde un poco con Dios me dice, papá, deja de orar por mí. Deja de pedirle a Dios y pedir a los hermanos que oren, porque entre más oráis, más desgracias me pasan. ¿Será o no será una carga para mi corazón? Pues a Moisés le decían, ¿para qué vienes a liberarnos de la parte de Dios? Mentiroso, falso, hipócrita. El Dios que tú vienes a hablarnos de aquí, que yo soy, que nos va a llevar a una tierra que fluye la leche, la miel, la prosperidad. En vez de llevarnos a eso, mira, ni paja, ni misericordia. Y nos azotan, nos oprimen cada vez más. ¿Era fácil para Moisés? ¿Era fácil para los ancianos? ¿Era fácil para Aarón? Indudablemente que no. Y Satanás, a través del faraón, no solo se va a servir de la opresión en exceso, sino va a aplicar 3 estrategias, 3 técnicas, 3 estratagemas de combate para vencer la fe de Moisés y del pueblo de Israel. Las 3 las tenéis ahí. La cercanía, sin familia y sin bienes. Cercanía. De acuerdo, os podéis ir. Perdona. Os podéis ir, pero ¿dónde? Cerca. Donde la influencia del imperio egipcio se hará sentir. Porque nosotros, como seres humanos, cuando tenemos una presión social sobre nosotros, tenemos muchas veces miedo a cambiar de vida, de estilo de vida. La presión social tremenda. Pero no solo eso, que los israelitas dicen, voy a adorar yo aquí a Dios matando un becerro para hacer un holocausto. Y el pueblo egipcio adora al toro. Imposible, nos matarán. Pero mientras nosotros estemos cerca de la influencia de Satanás, Satanás tendrá más poder sobre nosotros. Es como un remolino, ¿no es cierto? Más cerca estoy yo del centro del remolino, más difícil me es salir. Hace un momento preguntaron si, no, eso fue anoche, o sea, si hemos estado así anoche, que si alguien estaba en un naufragio, en un problema en el mar. Yo he estado en río y en el mar, y he vivido las 2 cosas. Y con una lanchita pasando por un remolino, como pases en el centro del remolino, la lanchita de remo, ¿qué hace? De pie y abajo. Y en el mar, si estamos en el centro del oleaje, la barca se voltea. Lo he vivido yo físicamente en las 2 cosas. Satanás quiere que estemos alrededor de él. Vete a la iglesia el sábado por la mañana, pero no vayas el viernes, el miércoles, el martes a la reunión de oración, no hagas la escuela sabática, no leas la Biblia. Sí, confórmate con lo que te dan el sábado por la mañana y así estás cerca de mi eje de acción. Segunda técnica, sin familia. Sin familia. ¿Sabéis dónde está atacando Satanás mucho hoy en día? En las familias. Estuve con la masajista esta semana, porque ya no podía moverme de los dolores, la fisioterapeuta, y le pregunto, ¿qué tal? ¿Cómo le ha ido? Llevo un tiempo en no verme. Me dice, bien, pero este verano ha sido de locura, me dice ella. Y yo le digo, ¿por qué? Por la fiesta, por esto, ¿qué tal? Y dice, ¿qué va? Me fui a tal sitio,
Y las 8 parejas que venían con nosotros, ella tiene su pareja con el que vive, las 8 parejas que vinieron con nosotros en ocasiones, las 8 parejas se han separado, unas divorciadas y otras abandonadas. Pero es que en nuestra iglesia no digo que 8 sobre 8, pero 1 sobre X, y no voy a dar estadísticas, las dejo para los especialistas. Sin familia. Satanás quería romper la familia, la unidad familiar del pueblo de Israel. Quiere hacer lo mismo con nosotros hoy en día. No es tan importante, nos dice. Si te echas un novio, una novia fuera de la iglesia o fuera de la fe, que es otra expresión que utilizamos hoy en día, no pasa nada. Hay gente buena en todos los sitios. Divido tu familia y venceré, dice Satanás. Así no te vas a ir, porque si te vas cerca, te atrapo. Te vas sin familia, tendrás que volver por ella porque la quieres, porque quieres a tu familia. Y la tercera estrategia, sin bienes. De acuerdo, iros, pero me dejáis que todos los bienes, todo lo que le había costado al pueblo de Israel reunir durante 430 años, me lo vais a dejar aquí. A ver, ¿quién de nosotros va a ser como ese minimalista que acaba de renunciar a no sé cuántos millones de dólares que tenía para vivir con 15, oídlo bien, con 15 elementos, nada más? Una persona que se ha arruinado 2 veces, ¿ah? Multimillonario que se ha arruinado. Ahora, escribió un libro de ayuda y de relación interpersonal y se hace millonario y después lo abandona. Vale. No sé si tendrá alguna reserva o no en algún sitio. $4,000 pues se quedó sobre varios millones de dólares que tenía. Dijo Jesús, ¿dónde está tu corazón? ¿Está qué? Tu tesoro. El pueblo de Israel, 430 años oídlo bien, viviendo de la filosofía egipcia de que el poder y la riqueza son bendiciones de Dios, ¿van a dejar eso? Estrategia de Satanás. La misma de hoy en día, hermanos. La misma estrategia que Satanás quiere emplear con nosotros. A nuestro alrededor, hermanos, tenemos una multiplicidad de filosofías que parecen atractivas, que nos llaman la atención, que nos atraen porque nos presentan una vida menos complicada que una vida de fe. La vida de fe es una vida de entrega, de renuncia a lo material, de renuncia, como decía el texto de Hebreo, renunció a llamarse hijo de Faraón. ¿Sabéis? El Faraón es Dios. Moisés renunció a ser tratado como un Dios en la tierra. Moisés renunció a las riquezas que tenía el faraón Ramsés. Mirad la historia de los faraones, que sea Tutankamón o cualquier otro, Amón, Akenatón, cualquier faraón. Miradle la riqueza, cómo lo enterraban en las pirámides con todos sus tesoros, saqueados hoy en día, que no servían para nada, para el que murió, pero para el que lo expolió, bien que se ha forrado de dinero. Renunció a todo el dinero. Conozco muchos casos, hermanos, como vosotros, de hermanos fieles a Dios, que no han aceptado trabajos en sábado, no han aceptado hacer exámenes en sábado, no han aceptado muchas cosas que el mundo ofrecía y han pasado verdaderas dificultades ahora en esta vida. Conozco algunos inclusive que no han podido superar sus situaciones económicas difíciles por mantenerse fiel a Dios en muchos aspectos. Yo conozco el caso de un hombre, de un hermano de iglesia, que una mujer rica le ofrecía ir a vivir con ella y con su marido y simplemente le daba lo que tenía. Simplemente tenía que participar con ellos de todos los placeres que le podían ofrecer. El diablo nos ofrece muchas cosas a nuestro alrededor. El diablo nos dice que los dioses que él nos presenta hoy en día no están en columnas de piedra, ni tallados en estelas como las que tenía el pueblo egipcio. Pero nos presenta tantos y tantos programas
¿Cuántos tenéis un teléfono móvil? ¿Cuántos tenéis una tableta? ¿Cuántos tenemos un ordenador? ¿O tenemos ordenador, tableta y teléfono móvil? ¿Cuánto tiempo pasamos a investigar la palabra de Dios con todas esas herramientas útiles? ¿Y cuánto tiempo pasamos jugando o viendo cosas inadecuadas? Yo sé que muchas veces he estado en iglesias predicando, viendo yo cómo me muevo y veo, y he visto a los hermanos con los teléfonos móviles, y yo digo, están buscando la Biblia, comprobando como los bereanos, si los textos bíblicos que estoy diciendo, o si la referencia a Egipto que he hecho es verdad o no es mentira, lo están comprobando. O están comprobando la basura espacial que tenemos a nuestro alrededor. Y cuando pasas al lado te encuentras que están jugando a cualquier jueguito, están chateando por Facebook, Facebook, por WhatsApp, por lo que sea, y a veces ni temas que tienen que ver con la predicación. No son los ídolos de piedra, son los ídolos que tenemos a nuestro alrededor. Pero para poder salir de ese Egipto espiritual, para poder de ese Egipto que nos atenaza, yo no sé cuántos estamos satisfechos con la vida en global de este planeta Tierra. Yo deseo que Cristo venga ya, que no termine yo la predicación, que no tengáis que cantar el otro himno que he propuesto. Me gustaría que viniera ahora, porque a mi lado mueren millones y millones de seres humanos mientras yo estaba predicando. ¿Habéis calculado cuántos niños han muerto de hambre durante esta hora, media hora, 3/4 de hora? ¿Cuántas familias se han quedado sin hogar? ¿Cuántas personas en el hospital con enfermedades raras existen? Hemos pensado en los campos de refugiados o en esas poblaciones donde se dice que los seres humanos se preocupan por el bienestar de ellos y lo están bombardeando, como en el caso de ciertas guerras que hay hoy en día. El mundo tiene cosas hermosas, pero lo más hermoso está por venir, el día del encuentro con Cristo. Por eso me adhiero a todo ese proceso de los 40 años en el desierto, viendo al invisible, viendo a Dios directamente y pidiéndole que el Espíritu Santo ayude a renovar y a transformar mi vida. Porque mi mayor necesidad no es que me paguen la hipoteca. Mi mayor necesidad no es que se me arregle lo de la jubilación con la seguridad social. Mi mayor necesidad, ¿sabéis cuál es? Que Dios me dé un corazón nuevo, renovado por el Espíritu Santo, para que yo pueda ver al invisible el momento que sea visible. Que Dios nos ayude a todos a vivir cerca de Dios, cerca de Jesús, con ese espíritu de renovación que el apóstol Pablo nos invita. Amén.